permitía hacer estas comparativas de precios que funcionaba muy bien. Teníamos experiencia en el mundo de Internet porque veníamos al fin y al cabo del departamento de e-commerce de un gigante como Terra. Con lo cual lo que hicimos fue pues un mashup y decir, bueno, pues en lugar de comparar precios de tiendas físicas, vamos a comparar precios de tiendas online, que el e-commerce estaba creciendo, y en lugar de hacerlo a través del móvil, lo vamos a hacer en entornos en Internet. Y ahí es cuando explotó. ¿No? Ahí sí, claro. Ahí es cuando explotó porque empezamos a crecer muy rápido. Además tuvimos una idea de decir, bueno, en lugar de crear un site propio, una vez más una idea que surgió de la necesidad. Nosotros ya nos quedaba bastante poco dinero de la financiación que habíamos obtenido, por lo cual nosotros no teníamos como Kelku, que era un gigante de aquella época, para construir una marca y hacer anuncios en televisión de nuestro servicio de comparación de precios. Nosotros lo que teníamos, lo que hicimos fue decir, bueno, pues yo voy a llegar a un acuerdo con los que tienen tráfico, que era en aquella época el propio Terra, El Mundo, El País, El Marca, el diario AS, los 40, o sea, los grandes portales de la época, y vamos a darles ventanitas de compras. Entonces, realmente sin darnos cuenta, lo que creamos fue un Google AdSense, pero de productos. Nosotros teníamos esos productos y los rotábamos según un algoritmo y los poníamos en la portada del Mundo, en la portada del País, y nos repartíamos los ingresos que se generaban por clic. Y claro, eso fue brutal. Eso fue brutal porque, claro, tú tienes en aquella época la portada del Mundo no es como es hoy, que es prácticamente un scroll infinito. Se veía todo en una pantalla. O sea, se suena realista a los oyentes más jóvenes, pero en aquella época tú entrabas en elmundo.es y tú veías todo el contenido de la home en el primer pantallazo. No tenías que hacer scroll, no había scroll. Y dentro de ese primer pantallazo nosotros teníamos 2 o 3 productos que cuando se hacía clic directamente te ibas a la tienda correspondiente, al FNAC, al Corte Inglés, a quien fuera, y nosotros ganábamos unos 30 o 40 céntimos por ese clic y nos lo repartíamos con el Mundo. Era Google AdSense. Claro. Entiendo que ahí también lo complicado es buscar los clientes a la hora de, bueno, quién se publicita, ¿no? En esos espacios y demás. Claro, porque... bueno, pero en aquella época había un auge de e-commerce y entonces tú ibas a las tiendas online que estaban saliendo como churros y le decías, a ver, yo te doy la oportunidad de tú firmas conmigo y yo te voy a poner en la portada del Mundo, en la portada de Terra, en la portada del País, en la portada de TPI. Llegamos a tener 2000 y pico portales y medios de comunicación en España. O sea, todos los grandes grupos de comunicación, Editorial Prensa Ibérica, GIJ, Hachette, el grupo Prisa entero, los 40 principales, Cadena Ser, Marca, Marca era todo grupos recoletos que también teníamos con Expansión, con El Mundo. Todo esto lo llevaba yo a la pata de audiencia, de desarrollo de negocio. Y claro, las tiendas encantadas de la vida. Entonces, mientras los ratios de ventas se mantenían, pues realmente... Porque además es medible, no es como páginas amarillas, que también tenías forma de medirlo porque ponían teléfonos exclusivos para saber que habían llamadas en el número de teléfono, pero aquí es que era medible porque era directamente clics que te llegaban a tu página web. Aparte, nosotros teníamos un control de transacciones, un sistema que permitía a las tiendas medir no solo los clics que les estábamos cobrando cada mes, sino las ventas que venían a través de nosotros. Lo que hoy en día se utiliza en marketing de afiliación, nosotros lo inventamos de cero. El tema de dejar una cookie y de poder medir así cuántas ventas se generaban a través de nosotros, que es como funcionan hoy en día los programas de afiliación, como Amazon Associates o cualquier otro programa de TradeAuler de Zanox. Es así, nosotros lo usábamos para medir, entonces le presentábamos, es decir, oye, al final de cada mes yo te he generado 1000 clics a 10 céntimos, son 100 euros de factura y te he generado 10 ventas. O sea, has generado 3.000 euros de ingresos a cambio de 100 euros de pago por clic. Incluso AdWords también, ahora si lo configuras, ¿no? Pues con los objetivos y demás, puedes medir exactamente el retorno que tiene la inversión que tienes. Claro, es así, pero por aquella época muchas de estas cosas las íbamos haciendo un poco al tran-tran porque no existía como hoy, ¿no? Una industria tan alrededor de esto, ¿no? Entonces, esto es lo que estuvimos haciendo, el negocio creció mucho, llegamos a manejar 1.000 millones de impresiones publicitarias al mes. Y lo vendimos a finales de 2009, principios de 2010 por varios millones de euros al grupo Antevenio, que es una empresa de marketing online muy conocida, es una empresa que, por cierto, ahora se ha vendido también a un grupo de inversores. Tienen oficinas en prácticamente toda Europa, también en México, en Argentina, y bueno, tienen muchos productos, hacen email marketing, hacen temas de redes sociales y ahí vendimos la empresa. Y entonces ya pues teníamos la obligación de estar un par de años trabajando ahí con ellos internamente, que también fue una oportunidad pues de ver cómo funciona pues una empresa de internet ya pues, con 100 y pico empleados, con 20 o 30 millones de euros de facturación y poder llevar un poco, ver las cosas desde otra perspectiva y sobre todo descansar un poquito después de la tralla de crear y vender tu negocio. Precisamente por eso te quería preguntar yo, ¿el motivo de la venta fue exclusivamente económico o es por algún otro motivo que no sea ya solamente económico?
No, es porque, bueno, pues al final es un ciclo, o sea, esto era una empresa que podíamos haber seguido así eternamente, ya llegó un punto en el que la empresa pues era perfectamente sólida, tenías años mejores, años peores, pero no iba a multiplicarse por 10 a corto plazo, y ya pues al final yo creo que el emprendedor pues también se necesita, como tú has mencionado al principio, pues hacer cosas y sentir un poco el crecimiento, ¿no? Entonces, después de años en el que pues ya no tienes crecimientos del 50% todos los años como al principio, pues ya te cansas. Sencillamente. Entonces yo ya particularmente me empecé a dar cuenta de que muchas de las cosas que a mí me habían movido cuando creé mi primer negocio, pues yo, claro, ya habían pasado años, uno va creciendo y yo ya quería hacer algo con un poquito más de significado más allá de vender clics en mi vida, ¿no? Y ahí es cuando ya empiezas a madurar, yo creo, como emprendedor y te das cuenta de que una cosa, un potencial de negocio que te marca el Excel o que te marca un PowerPoint puede ser una excelente oportunidad de negocio, pero para hacer algo todos los días, para sentirte lleno, para sentirte realizado, para hacer algo realmente de valor, yo creo que uno tiene que enfocarlo de otra forma, ¿no? Y así es como surgió lo que hago ahora, que es la Academia de Marketing Online, mi propia marca personal, que ha sido otra iniciativa empresarial, que es lo que estoy haciendo actualmente, pero muy distinto en muchos aspectos de aquello, ¿no? Fundamentalmente porque busco realmente aportar un genuino valor, ¿no? Más allá de ganar dinero, de multiplicar los ingresos o de vender muchos clics, busco algo que tenga significado y que impacte la vida de los demás, ¿no? Y cuando descubrí esto me ha cambiado la vida. Me recuerda esta una frase de Steve Jobs que yo creo que nos gusta a todos mucho pues recordarle, que era cada día me miro en el espejo y me pregunto, si hoy fuese el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy? Si la respuesta es no, durante demasiados días seguidos sé que necesito cambiar algo. Sí, fíjate que se me ponen un poco los pelos de gallina de cuando lo dices, porque es así, ¿no? O sea, yo me di cuenta al final que uno puede ganar mucho dinero, le puede ir todo muy bien profesionalmente, pero si no siente que tiene un significado, que lo que está haciendo tiene un significado más allá de eso, se siente un poco vacío, ¿no? Yo lo veo ahora con los emprendedores que yo formo, o sea, yo me he creado, pues al final la Academia de Marketing Online, como el propio nombre indica, son contenidos de formación para crear negocios en Internet, ¿no? Yo empecé un poco sin saber muy bien a quién me dirigía y poco a poco vi cómo la audiencia se me iba definiendo, ¿no? Y son personas, pues ya entrados en años, quiero decir, que no tienen 18 años, son personas de 35, 40 años con grandes carreras profesionales en grandes empresas, en la mayoría de los casos, pero que notan que les falta algo. Esa sensación que es un poco también, a ver, no te voy a decir que es lo que me pasa a mí exactamente con todo, porque yo al final pues tengo mis empresas con mis hermanos y bueno, la verdad es que van bien y no nos podemos quejar, pero sí que tienes la necesidad de ir haciendo cosas, pero te sientes un poco raro en el sentido de qué dirá la gente, que viene a este loco que se pone a hacer, por ejemplo, en mi caso, pues un podcast, o en tu caso, que te pones a emprender en negocios unipersonales, que aunque necesitas siempre gente trabajando alrededor, sí. Pero es un poco la sensación también que te queda a ti de decir, necesito hacer cosas, pero no seré yo un chalao, ¿no? De la vida de ir haciendo cosas. ¿Te pasa a ti eso? Porque a mí me pasa. Sí, bueno, yo intento cada vez pensar menos en lo que piensan los demás. Eso también es verdad. ¿No? Que es una cosa que también siempre me ha afectado mucho, la verdad, porque para mí también, como digo siempre en mi propio podcast, para mí la Academia de Marketing Online es un ejercicio de autoterapia también, ¿no? O sea, yo cuento muchas de las cosas también que yo estoy experimentando, ¿no? Y lo que yo veo y lo que yo siento, ¿no? Entonces es verdad que muchas veces eso uno siente la necesidad realmente de hacer cosas más allá de lo que le digan los demás, ¿no? Entonces yo lo que veo al final es que hay personas que deciden emprender como si eso fuera una actividad, como una salida, ¿no? Decir, bueno, pues yo puedo trabajar en esto, en lo otro, o puedo emprender. Cuando yo creo que la decisión es otra, ¿no? Es decir, no, cuando uno de verdad encuentra un público objetivo, que es en lo que yo realmente me especializo más, ¿no? En esos pilares fundamentales del marketing, de los negocios, ¿no? Cuando uno de verdad encuentra un público objetivo, cuando uno de verdad detecta un problema que genuinamente quiere solucionar, que genuinamente quiere resolver y que realmente ve que puede aportar valor de verdad a personas de carne y hueso en ese nicho de mercado, es cuando de repente cambia todo, porque ya
te da igual lo que te digan, ¿sabes? Te da igual que pasarte 9 o 10 horas solo al día hablando delante de un micrófono, delante de una cámara o escribiendo artículos que al principio nadie va a leer, ¿no? Porque ves que tienes un propósito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente dice, no, yo voy a emprender, yo quiero mi propio negocio. Vale, perfecto, pues tu propio negocio vas a tener los mismos problemas o más que tendrías trabajando para otro. Entonces, la solución a ese vacío no es emprender. No es necesariamente crear un negocio tuyo y ya todos tus problemas vas a encontrar significado en la vida, vas a ser feliz, vas a encontrar... No, porque a lo mejor el negocio que creas es un horror. Y es igual, y lo que haces no aporta nada. Y sí, puedes ganar mucho dinero, pero no estás aportando nada. En el mejor de los casos. O sea, puedes ganar mucho dinero en el mejor de los casos o directamente no ganar y encima quemarte, que también puede ser. O sea, claro. Pero yo lo que he visto es que muchas veces los emprendedores felices son los que pueden vivir cómodamente con lo que hacen, pero sobre todo los que les gusta y sobre todo los que encuentran significado en lo que hacen. Entonces yo por eso siempre en los procesos que hacemos de formación prestamos muchísimo hincapié. Tú me habías preguntado una de las cosas de decir, oye, ¿cuál es tu área de especialización, ¿no? ¿En qué área te especializas? Y yo digo, pues primero en encontrar la base, o sea, encontrar el por qué. O sea, el por qué quieres crear un negocio y segundo, encontrar realmente un público objetivo y una propuesta de valor para que lo que hagas tenga sentido y sobre todo para que tengas la paciencia de perseverar y de seguir haciéndolo, porque si no, es que no aguantas. Entonces la solución no es crear tu propio negocio de lo primero que te venga a la cabeza, como si eso mágicamente te va a solucionar todos esos problemas o esa frustración o esa sensación de vacío que me cuenta mucha gente. Me dice, es que no me falta nada, pero estoy 8, 10, 12 horas al día en un trabajo y cobro genial y tengo un puestazo, pero no me siento lleno. Entonces, el mero hecho de emprender y construirte algo, si no te importa de verdad lo que hay detrás, no te va a solucionar ese problema. Desde luego que no. Bueno, Óscar, por cambiar un poco de tercio, ¿vale? Que tenía algunas preguntillas por aquí que te quería hacer. Lo primero quería que me contaras un poco la mayor área de especialización que crees que tienes, que tienes en este momento, y que nos dieras un par de consejos en base a estas dos áreas de especialización. Pues, a ver, yo creo que lo acabo de tocar un poco, ¿no? Mi mayor área de especialización, a través del blog, a través del podcast, a través de los vídeos, a través de todo lo que hago, es centrarme en esos fundamentos de marketing online, ¿no? Lo que yo llamo los mimbres mentales, ¿vale? Yo empecé pues siendo un blog más de marketing online donde hablaba de cómo triunfar en Twitter o cómo tener muchos seguidores en Instagram o cómo instalar Google Analytics o cómo crear un blog en 15 minutos, que es lo que todo el mundo hace y todo el mundo tiene que conocer, ¿vale? Son cosas que se dan por hecho que uno tiene que aprender, pero no es diferencial. Entonces yo, casi por accidente y sobre todo escuchando mucho a mi audiencia y viendo lo que de verdad les gustaba y lo que de verdad necesitaban y leyendo sus mensajes y respondiendo y de verdad remangándome y entrando a comprender a esa gente que tenía delante, empecé a especializarme en lo que son esos mimbres mentales o esos fundamentos, esos pilares básicos que tienen que sustentar cualquier tipo de negocio. Me da igual que eres blogger, youtuber, que construyes apps, que tienes un podcast. Todo eso son simplemente canales. Antes de pensar en canales, tienes que definir dos cosas. Esos dos super cosas. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Qué te mueve a hacer esto? O sea, ¿qué es lo que realmente pretendes y por qué vas a volcarte en esto? Y segundo, pensar claramente quién es tu público objetivo y qué valor vas a aportar. Es decir, qué solución, a qué problema, a qué frustración, a qué deseo, a qué anhelo, de qué audiencia, de qué personas vas a solucionar tú. Luego esto puede tener más potencial o menos, puede tener más capacidad de monetización o menos, puede tener más audiencia potencial o menos, eso ya son detalles. Y puedes abordarlo de distintos canales, puedes hacer vídeos, puedes hacer email marketing, pero lo que me parece increíble es que mucha gente, muchos emprendedores empiezan por el tejado de la casa. Empiezan diciendo, yo voy a crear un canal de YouTube. Eso es lo último. O sea, eso en todo caso será un resultado de tu propuesta de valor y de tu público objetivo. A lo mejor no es un canal de YouTube el canal más indicado para transmitir tu mensaje y tu propuesta de valor, pero si no has pensado cuál es tu propuesta de valor, obviamente pues no tienes ni idea de lo que estás haciendo. Entonces yo te digo, Rubén, que el 90% de los negocios que yo veo fallan porque no tienen esa base. Entonces mi área de especialización es quitar todo el ruido, que hoy en día es muy difícil, porque todo el mundo nos está hablando de Periscope, de autoresponders, de pop-ups, de no sé qué, de todas estas técnicas que usamos para ganar tráfico, para ganar monetización, pero la clave es dar un paso atrás, intentar no dejarse distraer por todo eso
y pensar en esos fundamentos. Y yo casi por accidente me he especializado en esos fundamentos, y esos fundamentos están muy ligados con el aspecto mental, ¿no? O sea, a la hora de construir un negocio tienes la audiencia, tienes monetización y tienes el aspecto mental. El aspecto mental es el fundamento absoluto de todo, porque si no, te vas a hundir, vas a tirar la toalla, no vas a seguir. Antes lo hablábamos fuera de